capítulo 10, versículo 30. No sé si me lo puedas proyectar a la pantalla. Bendito sea el nombre del Señor. Para nosotros mirar que la unidad es una norma divina. Juan capítulo 10, versículo 30. Gloria sea el nombre del Señor. Yo y el Padre, dice que uno somos. O sea que esa es una norma divina. Es una norma divina. En Juan capítulo 1, versículo 1, también la palabra del Señor nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? O sea que estaban en unidad, estaban en un solo sentir, estaban unánimes. Gloria sea el nombre del Señor. Jesús más adelante habla en Juan y dice: cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, viendo estas palabras a la luz de la Escritura, podamos darnos cuenta que la unidad es una norma del cielo. Amén. Que Dios está unido no solamente con el Hijo, sino con el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento Dios trabajó con su pueblo. Dios trabajó con su pueblo, con el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento Jesús vino y trabajó, bendito sea el nombre del Señor, con ciertas personas, con sus discípulos. Cuando Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo vino y es el que está trabajando hasta este momento con nosotros, haciendo la obra regeneradora en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hablo y digo que la unidad es una norma celestial. En el cielo todo es unidad. En el cielo no hay desacuerdos. En el cielo no es yo pienso una cosa, tú piensas otra. En el cielo no hay contienda. En el cielo no hay ira. En el cielo no hay vanagloria, no hay contienda. Póngale usted nombre. La norma del cielo es la unidad. Amén. La norma del cielo es la unidad. La unidad, amada iglesia, empieza con el Evangelio. Amén. La unidad empieza con el Evangelio. ¿Cuál es el paso para ser perfectos en unidad? El primer paso para nosotros ser perfectos en unidad, Dios me llevaba una palabra y me llevaba a Génesis 11. No sé si usted me puede acompañar, por favor, a Génesis 11. El primer paso para ser perfectos en unidad. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo ahí. Dice: tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hermanos, ¿qué sucedió aquí cuando se estaba construyendo la torre de Babel? Ayúdenme a predicar. Estaban unánimes, estaban en un solo sentir. Ellos se enfocaron en una cosa y ellos dijeron: vamos a construir una torre. En pocas palabras, todos tenían un mismo lenguaje. De eso se trata la unidad, tener un mismo lenguaje en lo que es la palabra del Señor. Amén. 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 Lo negro, negro, y lo blanco, blanco. Amén. Así que la iglesia, o sea, la unidad tiene que empezar con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que todos nosotros tenemos que tener las cosas en común. Eso lo dice Primera de Corintios. No sé si puedes proyectarme Primera de Corintios, por favor. Capítulo 1, versículo 10. Te voy a pedir que estén atentos para que puedan ayudarme ahí. Primera de Corintios, capítulo 1,
y versículo 10. Dice, os ruego, hay otro ruego. Dice, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que, ¿qué? Que habléis todos una misma cosa, dice la palabra del Señor. Que habléis todos una misma cosa. Ahí vamos a detenernos. ¿Qué hubiese pasado si los hombres que estaban construyendo la torre de Babel no sintieran o no hablasen una misma cosa? Si hubiese hecho algo, si hubiese podido realizar algo, si hubiese podido llevar a cabo el proyecto que ellos tenían en mente. No. ¿Por qué no? Porque no había una unidad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando ellos entraron en un acuerdo, ellos se pusieron en un solo sentir, ellos se pusieron unánimes, ellos empezaron a realizar lo que ellos tenían en mente. Gloria sea el nombre del Señor. Así que la palabra del Señor nos dice, hablen todos una misma cosa. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no podemos quitarle ni ponerle a la palabra del Señor. Nosotros tenemos que hablar una misma cosa. El apóstol Pablo dice, lo que yo mismo recibí, eso mismo os he entregado. ¿Puedes ponerme 1 Corintios 15, versículos 3, por favor? No sé si me pueden traer un poco de agua, se lo agradecería mucho, gracias. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué hubiese sucedido si el apóstol Pablo no hubiese enseñado lo que él recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hubiese sucedido, hermano Leo? Si el apóstol Pablo no hubiese enseñado lo que él recibió. Hubiese una mala doctrina, hubiese una falsa doctrina, estuviéramos confundidos. Pero el apóstol Pablo dice, lo que yo mismo recibí, o sea, lo que así mismo recibí, eso mismo que os doy. Hoy en nuestra actualidad estamos viviendo, amada iglesia, estamos viviendo no en unidad. Cada persona piensa de una forma diferente. Cuando la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de hablar una misma cosa, gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué vemos tantas doctrinas baratas, tantas doctrinas erróneas, tantas enseñanzas malas? ¿Por qué? Porque no estamos en unidad. No estamos en unidad porque hay ciertas personas que están predicando otro evangelio, gloria sea el nombre del Señor. Están enseñando otra falsa doctrina, cuando la unidad, bendito sea el nombre del Señor, empieza con el evangelio, gloria a Dios. Si yo no estoy unido a la palabra del Señor, si yo no estoy en un mismo sentir con lo que es la palabra del Señor, yo, amada iglesia, no estoy en unidad. Amén. Y con el que más tengo que estar unido es con el Señor, gloria sea el nombre del Señor. O sea que cuando yo estoy predicando una falsa enseñanza, yo no puedo decir que yo estoy unido al Padre, que yo estoy unido al Espíritu Santo o que yo estoy unido a Jesús. ¿Por qué? Porque no estoy hablando una misma cosa, dice la palabra del Señor. Por eso es necesario que nosotros, amada iglesia, todos hablemos una misma cosa. El apóstol Pablo dice, lo que así mismo recibí, eso mismo os doy. Pero mire qué dice Primera de Juan, acompáñenme si usted gusta. Primera de Juan capítulo 1 versículo 1 al 3, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Primera de Juan capítulo 1 versículo 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos, dice, oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Versículo 2, por favor. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Escuche bien, los apóstoles están hablando, están diciendo, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos fue manifiesto. Versículo 3. Mire lo que ellos venían predicando. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión, ¿con qué? Con nosotros. O sea, que si yo predico otro evangelio, si yo no predico conforme a las Escrituras, bendito sea el nombre del Señor, no tengo comunión con el Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. O sea, que cuando yo no estoy predicando conforme a la palabra del Señor, yo no estoy unido al Padre. Yo estoy caminando en oscuridad. La palabra del Señor dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué? Y lumbrera a mi camino. Cuando yo estoy unido al Padre, yo predico la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. El Evangelio nos va a confrontar. El Evangelio va a confrontar tu pecado. El Evangelio va a confrontar tu vida, pero el Evangelio es la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es el Evangelio. El Evangelio tiene que confrontar nuestra vida. El Evangelio tiene que confrontar a nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros muchas veces, hermanos, provocamos el Evangelio. O nosotros muchas veces desechamos el Evangelio. Pero hay veces que el Evangelio va a confrontar nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no solamente el apóstol Pablo dice, lo que así mismo recibí, eso mismo doy, sino también los discípulos estaban diciendo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso también nos anunciamos, y anunciamos la vida eterna en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Quiero que me acompañe a otro versículo de la palabra del Señor, en 1 de Corintios capítulo 1, versículos 23, por favor. Mira el apóstol Pablo hablando otra vez y dice, pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles ¿qué? Locura. El apóstol Pablo estaba muy bien adiestrado en lo que él estaba enseñando. Estaba unido al Padre. Estaba en unidad con el Padre. Por eso es que la norma, la unidad es una norma en el cielo. ¿Por qué? Porque Jesús descendió del cielo y sabía el entorno en cómo se movía. Bendito sea el nombre del Señor allá en el cielo. Por eso Él nos enseña y Él ora y Él ruega al Padre. Y dice, Padre, así como nosotros somos uno, yo te ruego, yo te suplico que ellos sean ¿qué? Perfectos. ¿En qué? En unidad. Que sean perfectos en unidad. Unidad es algo que no se puede separar. Unidad es algo que no se puede dividir. Siempre va a estar ¿qué? Junto. Junto. Siempre va a estar unido. Eso se trata de la unidad. Estamos hablando acerca de la unidad de la iglesia. Satanás no puede dividir a la iglesia. Satanás tiene cierto poder, porque la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas que operan en las regiones celestes. El enemigo siempre va a entrar y querer dividir. El enemigo siempre va a querer entrar y separar a la iglesia. Una cosa que no puede hacer el enemigo es destruir a la iglesia.
No la puede destruir. Quizás la puede separar, quizás la puede dividir, pero nunca de los nunca Satanás va a destruir a la iglesia de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice que las puertas del infierno no prevalecerán con la iglesia de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca Él va a poder destruir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Primera de Corintios dice que hablemos todos una misma cosa. Dice más adelante, no sé si me puedes regresar a Primera de Corintios 1:10, por favor. Primera de Corintios 1:10. Que hablemos entre vosotros, dice Señor Jesucristo, y que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Que no haya entre vosotros divisiones. Amén. Hermano, la iglesia, muchas veces hay divisiones. Hay contiendas. Hay ira. Hay tantas cosas. Por eso Él está hablando y dice que hablemos una sola cosa. Y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. ¿Y qué? Y en un mismo ¿qué? Y en un mismo parecer. Que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un ¿qué? Y en un mismo parecer. La palabra está hablando a su iglesia. Entre nosotros no puede haber divisiones. Entre nosotros no podemos dividirnos. No podemos darle entrada al enemigo. No solamente en tu vida familiar, sino lo que es la congregación, lo que es el pueblo de nuestro Dios. La división existe y es preciso que se manifieste. Sí, la división existe y es necesario que la división se manifieste. Miren lo que dice el apóstol Pablo. No sé si puedas proyectarlo. Primera de Corintios 11:17. Primera de Corintios 11:17. ¿Puedes ir al 16? Gloria sea al nombre del Señor. Miren lo que la palabra del Señor está diciendo. Dice, Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 16. Vamos a leer de ahí. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos ¿qué? Costumbres. No tenemos las costumbres. ¿Ni qué? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Estas cuatro paredes? No. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Nosotros. Yo soy la iglesia. Yo, Carlos, Leo, Ramón, Leo, hermana Elizabeth, hermano Eliazar. Nosotros somos la iglesia. Versículo 10. Allá seguimos. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice. ¿Ok? No os alabo, o sea que no los felicito. Porque no os congregáis para qué? Para lo mejor, sino qué? Para lo peor. Iglesia, hay personas que se congregan no para lo mejor, se congregan para lo peor. ¿Saben por qué? Porque esas personas son usadas por demonios. Esas personas son usadas por Satanás. ¿Sabe para qué? Para causar división en el pueblo del Señor. Sí. Vamos más adelante para que usted diga amén, hermano Carlos. Es verdad lo que usted está diciendo. Pues en primer lugar, está hablando el apóstol Pablo, en primer lugar, algo fundamental, algo que necesita resolverse inmediatamente. En primer lugar, dice, cuando os reunéis, ¿como qué? Como iglesia. Como iglesia. Oigo que hay en qué, entre vosotros qué? Divisiones. Unidad. Dice divisiones. Y dice el apóstol Pablo, ¿en qué? En parte yo también lo creo. Sí, yo también lo creo.
¿Sabe por qué? Hermano, cuando a usted le cuentan algo de una persona sin usted conocerla, por ejemplo, yo puedo hablar del hermano Leo y Eleazar no conoce al hermano Leo, pero yo puedo ir y decirle, mira aquel chinito que está allá, ese güerito altito, es bien, habla mucho de la iglesia, ese habla de todo mundo y Raimundo. Entonces, ¿qué yo estoy creando en la mente del hermano Eleazar? Eso que yo le dije. Y sin conocerlo, él ya creó un concepto de Leo, y quizás Leo no es de esa forma como yo lo estoy describiendo. Entonces, de esa forma trabaja el enemigo en la iglesia, causando divisiones, causando enojos, causando iras. O sea, sin yo conocer a la persona, pero alguien ya se me acercó y me dijo, mira, tal persona es así, 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 así. Entonces ya creo algo en mi mente. Claro, el que es espiritual va a poder discernirlo. Pero el que no es espiritual, ¿qué va a hacer? Va a caer ahí. Va a creer lo que yo dije acerca de quién. Esa es la forma sutil como el enemigo trabaja. Esa es la forma sutil como Satanás trabaja. Dice el apóstol Pablo, y en parte lo creo, sé que hay división en ustedes. Vamos, sigamos leyendo. 19. Porque es preciso, escuche bien, porque es preciso que entre vosotros haya ¿qué? Disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son ¿qué? Aprobados. Gloria a Dios por aquellos que hablan, que critican, que dicen que... Póngale usted nombre. Es necesario. Es necesario. ¿Para qué? Para nosotros saber como iglesia si verdaderamente en el hermano Eleazar hay una fe genuina, hay una fe verdadera, hay una fe en la que él ama a su prójimo, ama a Dios, y por cuanto él ama a Dios, él no va a murmurar, él no va a hablar, él no va a calumniar. ¿Por qué? Porque primeramente ama a Dios. Gloria a Dios. Pero pero es preciso, es necesario que entre vosotros haya disensiones, haya divisiones. Es necesario porque ahí se conoce, hermano. Se conoce verdaderamente quién tiene una fe verdadera y quién tiene una fe fingida. Aleluya. Una fe fingida. Yo me gozo cuando hablo con hermanos. Gloria a Dios. Porque es necesario conocerlos. Y en medio de la plática uno va conociendo a las personas, entabla una relación y uno mismo se da cuenta, esta persona es espiritual. Gloria a Dios. O esta persona es ¿qué? Carnal. Chuletuda. Es mala como la carne de puerco. ¿Por qué? Pero es necesario, es preciso, dice el apóstol. Es necesario que se levanten, ¿entiende? Ese tipo de personas para nosotros conocer quién verdaderamente tiene una fe verdadera. Aleluya. Quién verdaderamente tiene una fe genuina. Hermanos, podemos unirnos para dos cosas. Podemos estar en unidad para dos cosas. Pueden ser cosas buenas o pueden ser cosas malas. Aleluya. Sí, amén. Uno puede estar unido para hacer cosas malas y también puede estar unido para hacer cosas buenas. Mire, un claro ejemplo es esto. Acompáñenme aquí. A ver, Lucas 23:12, póngamelo ahí. Yo puedo unirme a alguien para hacer cosas malas. Puedo unirme a alguien también para hacer cosas buenas. Aleluya. Lucas 23:12. Amén. Y se hicieron amigos, dice, ellos estaban enemistades, ellos no se querían ni ver en fotografía, pero dice, ¿y se hicieron qué? Amigos. Pilato y ¿quién? Dios. Los que iban a condenar a Jesús. Dice que se hicieron ¿qué? Amigos. Porque antes estaban ¿qué? ¿Y saben quién los unió? Jesús. ¿Para qué? Para decir, crucifíquenlo, mátenlo. Para eso ellos se unieron,
Pilato y Herodes se unieron para lo malo. Pero la Biblia describe también de dos personajes que se unieron para lo bueno. Por favor, acompáñeme ahí. Véalo usted por la palabra del Señor. Acompáñeme a Hechos 16:25. Hechos 16:25. ¿Lo tiene? Dice, pero a medianoche, orando, aleluya. ¿Estaban hablando del hermano? No, estaban murmurando del pastor. Este pastor no me saca temprano los domingos, yo tengo hambre. Aleluya. Pero a medianoche, dice, orando, escuche, orando. Y es que no estaban en la iglesia, ¿oyó? No estaban en la sala. No estaban allá afuera viendo las estrellas y la luna. ¿Dónde estaban, hermano Eleazar? ¿Y qué estaban en sus pies? Estaban amarrados ¿al qué? Al cepo, dice. Dice, orando Pablo y Silas cantaban ¿qué? Himnos a Dios. ¿Y los presos qué? Los oían. O sea, que la iglesia puede unirse para lo bueno y puede unirse para lo malo. Y yo espero que la iglesia se una para lo bueno. Allá en China, hermano, hermano, esos hermanos siervos hablan de mundo y todo mundo. Te despluman. Allá en China, en la iglesia de la China, hermano, se comen unos a otros. Aquí en Lijay no pasa. El Evangelio de Cristo aquí no pasa. Una iglesia unida. Aleluya. Ayuda. Amén. Sí, amén. Aleluya. Cuando el apóstol Pablo dice, cuando os reunís, se reúnen para lo peor, dice. ¿Sabe por qué? Porque esta es la casa del Señor. Y aquí no puede haber división. Amén. Pero es necesario que haya divisiones. Porque ahí se conoce quién verdaderamente es quién. Amén. Amén. El apóstol Pablo lo dice, pero entre la iglesia, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, no puede haber división. Amén. Porque es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que ponernos en una balanza. ¿Para qué yo me estoy reuniendo? ¿Me estoy reuniendo para lo bueno o me estoy reuniendo para lo malo? Aleluya. ¿Cómo he tomado la casa del Señor? ¿Como un club social para pasar el tiempo porque no tengo nada que hacer en casa o porque tengo que ir a la iglesia? ¿O verdaderamente usted se está congregando porque en usted hay una fe genuina? Porque en usted hay una fe verdadera. Cuando hay una fe verdadera, usted no va a calumniar, usted no va a hablar, usted no va a criticar, usted se va a sujetar, usted se va a someter, usted se va a someter no solamente al liderazgo de la iglesia, sino a su pastor, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque en usted hay una fe verdadera, en usted hay una fe genuina, bendito sea el nombre del Señor. Por eso aquí la palabra del Señor nos enseña y nos dice, gloria sea el nombre del Señor, que es necesario que entre vosotros haya divisiones, haya disensiones. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos quiénes somos. Primera de Corintios 3, por favor, versículo 1 al 3, vamos a leerlo. Ya casi termino. Primera de Corintios. ¿Sí dije Primera de Corintios? Tres. Nomás que allí los muchachos está malo el internet, creo. ¿Ya lo tiene? ¿No? Ya lo tiene. Porque dice ¿qué? Porque aún sois ¿qué? Chuletudos, diga. Soy chuletón. Pues habiendo entre vosotros ¿qué? Celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres, porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros ¿qué? Celos, contiendas, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Versículo 2, el que sigue, perdón. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos,
no sois Carnal. carnales, dice la palabra del Señor. Hermano, ¿cómo se describe una persona que no está en unidad? ¿Carnal? ¿Carnal? Ponme el versículo 1, por favor, 3:1. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como qué, Espirituales. sino como a qué, Carnales. como a qué. Carnales. Como niños. Hermanos, las personas que causan divisiones en la iglesia, disensiones en la iglesia, son personas carnales. Son personas como niños. Bueno, a los niños en Cristo que apenas se acaban de convertir, pues les entendemos, pero no les aconsejamos que anden hablando, murmurando y haciendo contienda, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice, yo tengo que hablarles como a niños. No, yo no puedo hablarle a ustedes como espirituales, tengo que hablarle ahora como carnales. ¿Por qué? Porque oigo que hay entre vosotros celos, iras, contiendas. ¿Dentro del qué? Del pueblo del Señor. Hermano, cuando uno es carnal, mire lo que la carnalidad lo lleva a uno a hacer. ¿Puedes ponerme 2 Corintios 12:20, por favor? 2 Corintios 12:20. Gloria a Dios. Búsquelo, hermano. Confirme que yo le estoy hablando palabras de Dios. Dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como yo quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queráis, que haya entre vosotros ¿qué? Mire, ¿a dónde lleva la carnalidad? ¿A dónde lleva un hermano que es carnal? A tener que contienda, dígalo, contienda, envidia, ira, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y ¿qué? Desórdenes. Eso me lleva a mí cuando yo soy una persona carnal. Y cuando yo soy una persona carnal, yo no me sujeto, le podría decir, al gobierno de la iglesia. Cuando yo soy una persona que soy carnal, yo no me sujeto al gobierno de la iglesia. No me sujeto a la visión de la iglesia. ¿Por qué? Porque soy una persona carnal y no lo estoy ¿qué? No lo estoy pensando, no estoy actuando espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy pensando para mí, no para el pueblo. Pienso para mí y es correcto hacer esto, es correcto hacer lo otro, no, hermano, no es lo que tú piensas ni lo que tú crees, es lo que el Señor nos enseña en la palabra del Señor, y el Señor nos enseña que tenemos que hablar una misma cosa, que tenemos que estar en unidad, que no tenemos que estar en contiendas, en envidias, en iras, en divisiones, en murmuraciones, en soberbias y en desórdenes, dice la palabra. Mire lo que se mueve en el pueblo del Señor. Mire lo que se mueve dentro de la iglesia del Señor. Mire lo que se mueve en el pueblo del Señor. Eso es lo que se mueve cuando nosotros somos carnales, cuando nosotros no podemos discernir las cosas espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que Satanás empieza a hacer dentro de una congregación, cuando esa congregación no está unida. Eso es lo que Satanás empieza a hacer cuando el pueblo no es uno solo. Eso es lo que Satanás hace, iglesia. Satanás no se anda con juegos. Satanás ha venido a matar, hurtar y destruir. Ese es el propósito de él. ¿Propósitos buenos? No. Ni uno de los propósitos de él son buenos para con nosotros. Él quiere tener una iglesia dividida. No la va a destruir. Téngalo por seguro, porque es la iglesia de Cristo. Si la puede dividir, si puede causar maledicencias, murmuraciones, puede hacernos soberbios, puede que nosotros estemos en desorden. Eso sí lo puede causar. ¿En quién? En las personas carnales, en las personas que no saben discernir las cosas espirituales. Pero yo le voy a dar un consejo.
Y quiero que me lo proyecte ahí, y el consejo es conforme a la palabra del Señor. Mateo 18:7. Por favor, jóvenes, proyectenmelo ahí. Aleluya. Hay el mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, dice. Pero hay de aquel hombre por quien ¿qué? Hay. Escuche bien, iglesia. Hay del hombre por quien viene ¿quién? Los tropiezos. Los carnales crean tropiezos. Los carnales hablan de otras personas, hermano, y crean tropiezos en las personas. Pero yo quiero aconsejarle por medio de la palabra que ese ay duele. Dice, ay de aquel hombre. No solamente hombres, mujeres, también mujeres. Dice, ¿por quién viene quién? Por quien vienen los tropiezos. Acompáñeme a este y con esto voy a terminar. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbios, acompáñeme a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 6. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Proverbios 6, lo tiene 16, vamos. Amén. Escuche bien y preste mucha atención. Hay del mundo y sus tropiezos, dice. Y hay del hombre también, por el cual vienen los tropiezos. Aleluya. 6 cosas aborrece Jehová. Aborrece, escuche bien. Y unas 7. ¿Dice qué? Abomina, hermano, maestro, ¿qué es abominar? Le da asco, le da náuseas, le da ganas de qué? 6 cosas aborrece Jehová. Y unas 7, la última, dice, abomina su alma. Vamos al versículo 19. Esta es la que a él le causa náuseas. Esta es la que Dios abomina. El 19 dice, ¿el testigo qué? ¿El que qué? ¿Y el que qué? Palabra de Dios, hermano. Gloria a Dios. Amén. Palabra de Dios. Hay del mundo y sus tropiezos, pero también hay de aquel que haga tropezar a uno de los pequeños. 6 cosas aborrece Jehová y una última abomina su alma: el testigo falso. ¿Habrá testigos falsos dentro de la iglesia? Dígame, si lo hay. Si hay testigo falso. Ayúdame. ¿Habrá el que habla mentira? Santo Dios es. Ayuda. Los contamos, hermano. Hay muchos que hablan mentira, les gusta mentir. Yo no sé qué ganan con mentir. Yo no entiendo eso. Pero bueno, ellos están encadenados a algo. El que siembra ¿qué? Discordia en los hermanos. Aleluya. Hermano, la iglesia de Cristo tiene que estar unida. La palabra del Señor nos indica y nos enseña que es mejor 2 que 1. Porque si está uno y si se cae, ¿quién lo levanta? No hay quien lo levanta. Pero si están 2 y si cae uno, ¿el otro qué? ¿Podrán andar 2 si no estuvieran de acuerdo? Imposible. No se puede andar juntos. Pero es necesario que la iglesia esté unida. Que esté unida. Una casa dividida no prevalecerá. Una casa dividida, perdón. ¿No qué? No prevalecerá. Ni aún en la familia, hermanos. El reino de Satanás tampoco. Ni el reino de Satanás tampoco. El reino de Satanás no crea que está dividido, hermano. Hermano, ese es el gobierno que está más establecido. Principados, potestades, gobernadores, y empiezan, mire, van por rangos y están en un orden, hermano, así como está la iglesia de Chile. La iglesia de Cristo tiene que estar unida. Amén. Hermano, cuando usted quiera venir algo a su mente o Satanás quiera crear algo en usted, todo lo que nosotros leímos, diga, me estoy portando como una persona carnal. Porque una persona espiritual no hace lo que yo quiero hacer.
Una persona espiritual no actúa como yo estoy actuando. Una persona espiritual no hace lo que yo estoy haciendo. Hermano, si usted está haciendo cosas en contra de lo que nosotros hablamos, hermano, usted es una persona carnal. Aleluya. Usted está causando división dentro de la iglesia Hay del Señor. tiempo, aleluya. Usted está causando ciertas cosas en el pueblo del Señor. Nosotros fuimos llamados a vivir en unidad. Amén. La iglesia de Cristo es una. No son dos, no son tres, no son cuatro, no son cinco. Cuando Cristo venga, viene por una iglesia. Una. Amén. Solamente una iglesia. No viene por muchas iglesias. Viene solamente por una. Así que esta es la palabra que Dios puso en mi corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Creo que fue una enseñanza. Gracias. Amén. Espero que usted pueda meditar. Gloria a Dios. Amén. No me usó el Señor como evangelista, pero me usó como una enseñanza. Y espero que usted la haya tomado. Espero que usted, esta palabra, no retorne vacía. Amén. Que haga la obra conforme a lo que fue enviado. Gloria a Dios. Que nosotros seamos hacedores de la palabra del Señor. Que nosotros tengamos amor por la palabra del Señor, amada iglesia. No espere que yo haga ruido para que sienta la unción. No, Aleluya. no se necesita tanto bullismo. Amén. No se necesita tanto ruido. ¿Sabe por qué? Porque Dios aún ministra y habla con su palabra. Gloria sea al nombre del Señor. El pueblo del Señor está como que muy apegado a las emociones y el sentimiento. No, Dios habla por su palabra. En su palabra nos redarguye, nos corrige. Y eso es lo mejor, amada iglesia, que Dios nos ministre por medio de su palabra. Y cuando el Espíritu también desciende y nos ministre, gloria sea el nombre del Señor. Pero hay maneras diversas de cómo el Señor se mueve en su pueblo, en su iglesia. Así que póngase sobre sus pies, por favor.